¿Qué tal, chicos? Pues vamos a continuar con nuestro programa. Esta es la cuarta y última enseñanza de este campamento. Esfuérzate y sé valiente. Yo espero que el Señor les haya hablado, que ustedes hayan tenido la disposición para escuchar su palabra, para recibirla y para meditarla en su corazón para hacer los cambios necesarios. Que a partir de el día de hoy sus vidas tomen un nuevo rumbo, una nueva dirección, que tengan un nuevo comienzo, un comienzo más semejante a lo que el Señor desea para cada uno de ustedes, y bueno, que aprendamos a confiar en Él. El tema de esta enseñanza lo he puesto: cree en las promesas de Dios. Vamos a leer nuestro pasaje base nuevamente, Josué capítulo 1 del versículo 6 hasta el versículo 9. Josué 1, 6 al 9. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Le doy lectura. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar, chicos. Cierren sus ojos y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre bueno y poderoso Dios, tú eres el todo para nosotros. Gracias porque es por ti que vivimos, es por ti que nos movemos, es por ti que somos. Tú eres quien da vida, aliento y todas las cosas, y nosotros reconocemos que eres nuestro Dios. Ayúdanos a honrarte como nuestro Dios, ayúdanos a respetarte como nuestro Señor, como nuestro Padre. Ayúdanos a vivir una vida que sea agradable delante de ti. Gracias por este precioso tiempo que nos das, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por que tú estás obrando en los corazones, y sé que cumplirás tus planes y propósitos, porque la palabra no regresa vacía, Señor. Va y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Ayúdanos a ser fieles a ti. Toma control de este tiempo, toma control de mi vida, de mis fuerzas, de mis palabras, y que también tomes control de los sentidos de cada uno de mis hermanos, de cada uno de estos jóvenes que están aquí, para que seas tú obrando en sus corazones. Ven y llénanos, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, tan paciente. Y en este lugar con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cree en las promesas de Dios. Bueno, una de las promesas de Dios es que Él estará con nosotros para prosperarnos. ¿Prosperarnos económicamente acaso? No se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a prosperar nuestra vida conforme a su voluntad, es decir, nos llevará de triunfo en triunfo para ser cada vez más a la imagen de Jesús. Y de ahí se desprende todo. De ahí podemos tener una buena vida personal, podemos tener una buena relación con los demás, una buena familia y demás. Cuando Dios está con nosotros y estamos recibiendo su bendición para ser prosperados por Él. Ahora, el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. De manera que si Él prometió estar con nosotros siempre, nuestra parte es esforzarnos y ser valientes para enfrentar la vida sin temor ni desánimo, porque Él está con nosotros. Cuando el temor o el desánimo se apoderan de nosotros, bueno, nos hemos olvidado de estas promesas que Dios nos ha hecho. Ahora déjame decirte algo: la vida
no es la misma si es Dios quien va con nosotros en cada momento del día. No puede ser la misma. Si Dios está con nosotros sosteniéndonos, si Dios está con nosotros sustentándonos, la vida es muy diferente. Y Dios nos ha prometido su presencia si nosotros buscamos hacer su voluntad, si en verdad estamos buscando hacer su voluntad. La pregunta aquí es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú estás buscando su voluntad de manera que puedes gozar de su presencia, de su poder, obrando en tu vida, sosteniéndote y sustentándote? La presencia de Dios hace la diferencia en cualquier situación. Ayer mi esposa hablaba de la palmera, ¿verdad? La palmera que echa raíces profundas y que puede soportar básicamente cualquier tipo de tempestad. No importa de lo que esté rodeada, esa palmera se mantiene firme, no se desarraiga. Bueno, es que así debe de ser la vida del cristiano, que va acompañado por la presencia de Dios todos los días de su vida. Puede enfrentar cualquier situación. Se nota la presencia de Dios cuando alguien la tiene, porque no pasa absolutamente nada sin que Dios lo sostenga, que Dios lo sustente. Y se nota que la presencia de Dios va en su vida. Hay gozo, hay paz, hay alegría, contentamiento, amabilidad. Son cosas que tienen que ver con lo que Dios produce por medio de su comunión con nosotros. Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, también se nota. Se nota porque nuestras respuestas, nuestras reacciones son contrarias al carácter de Cristo. Estás renegando, siempre le contestas a tus padres, les hablas de mala gana, no les obedeces, te peleas con tus hermanos, si tienes hermanos, claro, o con los hermanos en la iglesia. También se nota cuando la presencia de Dios no está con alguien. Es Dios quien hace la diferencia en medio de cualquier situación. ¿No te gustaría enfrentar las circunstancias de tu día a día de una manera agradable? ¿No estás cansado de estar de mal humor, de renegar por todo? Bueno, es que te hace falta la presencia de Dios. Tú tienes que creer en sus promesas, esforzarte y ser valiente para vivir esta vida sin temor ni desánimo, porque Él nos ha prometido que va con nosotros. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes creen que existan cristianos sin Cristo? Considerando nuestro contexto histórico-cultural, por supuesto, ¿verdad? Mira, la realidad, chicos, es que en nuestros días no se necesita a Cristo para ser cristiano. No se necesita el Cristo de las Escrituras, el Dios de la Biblia, para ser cristiano. Hay muchas religiones que se confiesan cristianos, más sin en cambio sus vidas representan un menosprecio a quién es Dios, a quién es Cristo Jesús. Y aún dentro de las iglesias en donde Cristo Jesús es el centro, muchos que están sentados escuchando la palabra no están considerando la vida de Cristo como la deberían de considerar. Y se confiesan cristianos, pero viven vidas contrarias a Cristo. Viven vidas de desenfreno, vidas mezcladas entre los deseos de la carne y lo que la Biblia nos dice que debemos de vivir. Mintiendo. ¿Cuánto les gustan las mentiras? Robando, fraudeando, maldiciendo, fornicando, viendo pornografía, cosas que son contrarias a la palabra de Dios, a la santidad de Cristo. Mas sin en cambio siguen diciendo que son cristianos. Yo he escuchado de incluso personas que están metidas en el narcotráfico y dicen que son cristianos.
Andan envueltos en el asesinato, el robo, el fraude, andan envueltos en el secuestro, en llenar la ciudad de drogas, más sin en cambio ellos dicen que son cristianos, aunque sus vidas vayan en contra de Cristo. Bueno, lo único que se evidencia es que la presencia de Dios no está ahí. No importa si la confesamos. Yo puedo confesar que soy güero de ojo azul, ¿verdad? ¿Y por eso soy güero de ojo azul? No. El confesar algo no nos hace que ese algo sea real. ¿Qué tienen que ver ustedes para que yo sea o esté confesando algo que es real? Pues verme güero y de ojo azul. Si no, nunca me van a creer, por más que me esfuerce, o tendrían que ser muy torpes e insensibles para creerme. La cuestión está en que a veces nos dejamos arrastrar por las corrientes y pensamientos de este mundo y nos creemos la mentira con mucha facilidad. No sé cuántos de ustedes han visto un video. A mí me gustó ese video porque están en un salón de clases de esos donde está el maestro aquí al frente y está una sala grande con muchas escaleras y las butacas y demás. Entonces está la maestra hablándole a sus alumnos acerca del poder de la mente y de la manipulación, que existen personas que manipulan y otras que se dejan manipular. Y este video, la maestra les dice, a ver chicos, les dice, siempre llega alguien tarde. Siempre llega alguien tarde. Dice, ahorita que llegue, en cuanto entre alguien por esa puerta, yo voy a levantar una hoja de papel y les voy a preguntar de qué color es. Era una hoja de color verde, si mal no recuerdo. Y ustedes me van a decir que es roja. O viceversa, no sé, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces todos, no, pues bien, entonces dicho y hecho. Llega alguien tarde y la maestra está hablando y se toma su lugar el alumno y comienza, por ejemplo, ¿de qué color es esta hoja? Y levanta la hoja. A ver tú, no, pues roja. Muy bien, ¿tú de qué color es esta hoja? No, pues roja. Y él comienza a verlo como de, rayos, pues si la hoja es verde. ¿Y tú, fulanito, de qué? Roja. ¿Y tú, roja? Y llega y dice, ¿y tú? Le dice al muchacho. Y el muchacho queda, roja. Y todos sueltan la risa. Se dejó manipular. Cambió la perspectiva que él tenía de la verdad, lo que sus ojos estaban viendo. Así a veces solemos ser nosotros como cristianos. Nos creemos las mentiras y consentimos con lo que el mundo nos dice que debe de ser nuestra vida, con lo que valemos, con el propósito, el significado que tenemos nosotros. Pero si hay alguien que tiene derecho únicamente en la existencia a marcar tu valor y tu propósito, tu significado, ese es Dios. Dios te creó a ti para Él. Él es el único que puede darte a ti todas las cosas y puede marcar perfectamente los estándares de lo que tú eres y de lo que tú tienes que hacer. El apóstol Pablo dijo que en Él nos movemos, en Él somos. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Le dijo a los griegos ahí en Hechos 17. Él es el que tiene derecho a decir lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos y cómo es la vida que nosotros debemos de llevar. No de palabras, sino con una vida real que se manifiesta a través del testimonio, de las obras que son semejantes al carácter de Cristo. Ahora, como lo he dicho antes, no hay peor cosa, chicos. Yo quiero que te grabes bien esto, ¿sale? Yo quiero que te lo grabes bien porque esto te va a perseguir toda tu vida. No hay peor cosa que vivir la vida sin Dios. ¿Se acuerdan del consejo que le daba su papá a mi esposa cuando iba a entrar a la prepa, ¿verdad? ¿A la prepa? Bueno, es que no hay peor cosa que vivir la vida sin Dios. Y vivir la vida sin Dios es vivir la vida conforme a su palabra. Y para vivir la vida conforme a su palabra tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que existe un Dios y que ese Dios
sabe recompensar a los que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Y para todo eso se necesita esforzarse y ser valiente, porque van a llegar muchos que te van a decir que eso no es verdad. ¿Ayer qué fue? ¿Qué se festejó ayer? Según la tradición, Viernes Santo, ¿verdad? Viernes Santo. Es cuando Jesús entra triunfante. La crucifixión es el próximo. ¿Cuándo? ¿Es domingo? ¿Mañana qué es? ¿Pascua o es Santa? Ah, no, entonces sí es crucifixión. Que ando confundido en las fechas. Pero eso es tradición, ¿sale? Es tradición, no significa que así haya sido. Pero fíjate, por mi trabajo, yo tengo muchos contactos, tengo cerca de 5,000 contactos. Entonces, por mi trabajo, pues me aparecen los estados de muchas personas. Y muchos ateos comenzaron a escribir cosas con respecto a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso no altera mis convicciones. Al contrario, yo quiero que mis convicciones alteren la de Él o las de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé la vida que tengo y también sé la vida que es el no tener al Señor con ellos. Una vida muy mediocre, una vida de infelicidad. Muchos jóvenes, al no tener a Dios en sus vidas, simplemente andan queriendo correr de su casa a pronta edad. Ya no hallan la puerta, quieren casarse con quien sea. Y aunque están en la lucha entre obedecer a Cristo y todo lo que está ocurriendo a su alrededor, muchas veces terminan por obedecer al mundo y satisfacer sus deseos. Y terminan saliendo de su casa, y por eso ves tú tantas carteles que dicen se busca. Porque vivimos en un mundo de maldad, en donde Cristo no es bien recibido en este mundo. Por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y salen las señoritas cansadas de la vida que llevan y terminan incluso hasta muertas por vivir la vida sin Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Nunca se te ocurra vivir la vida sin Dios. Una vida sin la presencia de Dios es lo más horrendo que podemos experimentar. Ay, pero yo veo personas que se están divirtiendo en los antros y veo personas que se están divirtiendo en París y no tienen a Dios. Bueno, es que es lo que tú ves, pero no vives con ellos. Yo conocí una persona, una mujer, que esta mujer pasó por muchas dificultades en su vida, pero llegó un punto en el que ella se metió a la prostitución, se comenzó a prostituir. Se enganchó tanto de, ¿cómo le decimos?, profesión, en su trabajo, que después le salió un hombre que la aceptó como mujer junto con sus hijos, pero su vida ya estaba demasiado vacía. Ese hombre le dio casa, le dio carro, mas sin en cambio ella seguía saliendo a escondidas a prostituirse. Ya su vida estaba tan vacía que nada la podía llenar. Esa mujer terminó matándose en un accidente mientras iba totalmente alcoholizada por una avenida. Bueno, es que ese es el caso de muchos que viven sin la presencia de Dios. Fíjate, David había experimentado la presencia de Dios de una manera tan maravillosa que él no se veía sin la presencia de Dios. Él escribió en el Salmo 27, versículo 9, no escondas de mí tu rostro, no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ahora, yo no lo puedo expresar en la forma en la que David lo estaba expresando, en primera porque ando un poquito malo, pero en segunda porque en ese momento David sentía que sin la presencia de Dios él no podía vivir, él no podía estar. En otro salmo dijo, escondes de mí tu rostro y me turbo, me lleno de miedo, me lleno de inseguridad, ya no sé qué hacer en mi vida, no sé qué rumbo, qué dirección tomar.
En el Salmo 38, versículo 21, también dijo: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Porque él sabía lo que implica la presencia de Dios en nuestras vidas. Él sabía que una vida con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Él escribió el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y fíjate, esos delicados pastos en la época de David eran pastizales secos, pero eran su provisión para él y para su ganado. O sea, no eran pastizales en los que tú llegas y ven flores saliendo y hasta te dan ganas de correr de la mano con tu esposa. Bueno, a ustedes no se les antoje todavía, pero no se crean, si se les antoja, oren al Señor. Pero no era un lugar, simplemente David reconocía la bondad de Dios en un mundo caído. Lo que David estaba haciendo es reconocer que Dios era capaz de hacer cosas maravillosas en un mundo totalmente podrido. Y ese es el Dios que vemos. A veces dicen: es que ¿por qué la maldad? Bueno, es que la maldad no la originó Dios, mas sin en cambio Él sigue obrando cosas preciosas aún en medio de la maldad. Y la maldad solamente da testimonio que el hombre ha rechazado a Dios. Yo no sé si tú conoces un hogar cristiano, verdaderamente cristiano, y conoces un hogar que no es cristiano, o que se dice ser cristiano, de cualquier religión, de cualquier denominación, incluso evangélicos. Y puedes hacer una comparativa entre lo que Dios produce en ese hogar cristiano y lo que Dios no produce, porque no está su presencia en ese lugar que no es cristiano. David sabía lo que la presencia del Señor significaba y también conocía su promesa de que si él hacía y se esforzaba y era valiente por obedecerle a Dios, Dios iba a respaldar su vida. Si él no se apartaba a diestra ni a siniestra, el Señor iba a respaldar y iba a bendecir su vida. Hubo una ocasión en la que David pecó. Si de por sí para David uno de sus más grandes terrores era pensar en caminar sin la presencia de Dios con él, lo pudo llegar a experimentar en un momento de su vida. Recuerden que en aquel tiempo no era como nosotros vivimos bajo la gracia. Es decir, el nacimiento de nuevo nos convierte en morada del Espíritu Santo, morada de Dios. Es decir, que Dios está con nosotros 24/7. En aquel tiempo no. En aquel tiempo la presencia del Señor por medio de su Espíritu descendía sobre reyes, profetas, sacerdotes y después se iba. Y David, en un momento de gran debilidad en su carne, peca y comete un adulterio. Ustedes saben la historia, con Betsabé, esta mujer esposa de uno de los amigos de David, de los valientes de David. Se mete con esta mujer y la deja embarazada. Comete adulterio y para cubrir su embarazo, pues no existían píldoras, ¿verdad?, para abortar. Se lo quiere achacar a su esposo Urías, pero como Urías era un hombre recto y justo y era tiempo de guerra, él quería estar en la guerra, no acostado en la cama con su mujer. De manera que David decide matar a Urías para encubrir su adulterio. Posteriormente este hombre es confrontado por el profeta Natán, porque pasó casi un año básicamente desde que cometió el pecado y no se había arrepentido. Y un año caminó sin la presencia de Dios en su vida, sin el respaldo de Dios, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Y en su arrepentimiento, en ese momento David cae a rodillas, se arrepiente y en su arrepentimiento escribe lo que nosotros conocemos como el Salmo 51. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Bueno, ese es el resultado del pecado de David, de recordar que pecó contra Dios y de toda la vida miserable que estaba llevando sin la presencia de Dios con él. Y ustedes lo pueden leer completo. Es un salmo sumamente extraordinario. Sumamente extraordinario. Es algo, en cuanto a los salmos de arrepentimiento
que podemos ver en la Biblia, o las palabras incluso de dolor por el pecado, yo creo que no encontramos otras iguales a las del Salmo 51. Es extraordinario este salmo porque expresa todo el dolor que David sintió por haberle fallado a Dios y por haber vivido sin su presencia durante todo ese largo tiempo. Y en el versículo 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente, David escribió lo siguiente. Ábranlo, 51, 11 y 12. De repente los ve y digo, ay, ahí está en la pantalla. Bueno, también quiero que lo tengan ahí en su Biblia, ¿sale? Salmo 51, versículo 11 y 12. David dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Al contrario, dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Les repito, yo no puedo expresar el tono con que David escribió este salmo, pero seguramente fue entre llanto, lamento, dolor, de pensar que la presencia de Dios se podía apartar de él. Él ya lo había experimentado con su antecesor Saúl. Dios rechazó a Saúl a causa de su desobediencia. Pero el arrepentimiento de David fue mayor porque conocía y entendía lo que significa tener la presencia de Dios con nosotros, chicos. Es lo que nosotros queremos que tú alcances a entender. Lo que significa que tú seas una persona, un joven, una jovencita que reciba realmente en su corazón las promesas de Dios. Que las reciba, que las experimente en carne propia. Todas y cada una de las promesas que Dios tiene. Comenzando por la promesa de estar contigo. Hoy vivimos en un cristianismo en el que no nos mueve si tenemos la presencia de Dios o no. Ya no nos mueve. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día tú piensas si la presencia de Dios está contigo? No nos cuestionamos si realmente al hacer algo, al tomar cierta actitud, cierto comportamiento, Dios estará con nosotros respaldándonos o no. No nos preguntamos eso. Somos muy dados a hacer las cosas que queremos, como queremos y cuando queremos. Y queremos pensar, sentir y creer que Dios seguirá con nosotros como si fuera un esclavo a nuestra disposición. Yo no estoy hablando de perder una salvación. Estoy hablando de que Dios no va a respaldar tu vida ni la va a llenar de alegría ni gozo. Vas a vivir como si fueras una persona del mundo, hasta que Él trate contigo, te humille, y entonces como David tú puedas acudir a su presencia en arrepentimiento, si es que eres realmente un hijo o una hija de Dios. Si no lo eres, yo te aseguro que hasta el día de hoy son escasas las veces que te has preguntado por la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces lo has hecho? La cuestión está en que esa indiferencia, chicos, ante la presencia de Dios hace que haya poco esfuerzo y poco valor por las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo está provocando vidas tan miserables que no dan ganas de ser cristiano. No dan ganas. Pero no es Dios, Dios sigue siendo fiel. Nosotros somos los que necesitamos volver a la palabra de Dios. Nosotros somos los que tenemos que creer las promesas de Dios, que Él es justo. ¿Cuántos saben que a Dios hay que temerle? Sí sabían, ¿verdad? Y muchos son muy románticos y dicen, no, es que no es miedo, a Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y sí, es una de las connotaciones de esa palabra, pero la otra también es miedo. Cuando el Señor Jesucristo dice, no teman a los que matan el cuerpo,
porque después ya nada pueden hacer. Ahí está hablando de miedo. Si tú vas caminando por la calle y te aparece un enmascarado ahí con un machete como de 1.5 metros, no me digas que vas a decir: Dios te bendiga, amigo. Si es a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Te da miedo y corres a esconderte. Pero lo que el Señor dice es que ellos no tienen mayor alcance y esta vida no lo es todo. Le dice: más bien teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y esa palabra temor es exactamente la misma que se utiliza en un pasaje anterior. ¿Por qué? Porque Dios es justo, chicos. A Dios no lo podemos engañar. Dios es justo. Y Él sabe si realmente estamos buscando su palabra y sus promesas. Por eso Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente, que no tema, que no desmaye, porque si lo hace, entonces el Señor hará prosperar su camino. Todo le saldrá bien, porque si lo hace, Jehová su Dios estará con él donde quiera que vaya. ¿A cuántos les gustarían estas cosas? Mira, hay testimonios, chicos, en los que hay un testimonio en especial en el que un hombre en alguna ciudad estaba en un cajero automático y había otro hombre que estaba teniendo problemas con su tarjeta. Entonces llega este hombre, le ayuda al otro hombre y se despiden. Pero ese otro hombre simplemente estaba fingiendo porque quería ver cuánto dinero tenía en la cuenta y robarlo. Bueno, este hombre cristiano sale de ahí, se va por una larga caminata, pero el hombre malo va y busca unos amigos para poderlo asaltar y herir. Bueno, resulta que cuando se lo topan, se quedan parados y mejor se van. Al tiempo, este otro hombre se convierte al Señor y platican. Y le dice: es que ibas bien acompañado con unos hombres grandotes. No te pudimos hacer nada, pero te íbamos a matar. Él se quedó pasmado porque él iba solo. Bueno, es que el Señor mandó sus ejércitos celestiales, chicos, para que cuidaran de ese hombre. Lo mismo pasó con otro que en un pueblo, de esos pueblos que son sumamente religiosos, se convierte, el papá se convierte, y esto es de primera mano, de una persona a la cual un pastor amigo mío le compartió y lo llevó a los pies de Cristo. Le comparte, lo lleva a los pies de Cristo, y este hombre se va y se muda a un pueblo de esos sumamente religiosos. Y se convierte él, se convierte su familia, pero el cura del pueblo levanta a toda la gente para ir en contra de estos cristianos. Y son gente agresiva. De hecho, ahí en la iglesia ustedes saben que hay algunos de sus papás o a sus abuelitos les tocaron esas agresividades de las personas religiosas. Y en una ocasión llega y de lejos ve que viene todo el pueblo con el cura del pueblo al frente y con todo el pueblo con antorchas, parece de película, pero así pasó, con antorchas, escopetas y con trinches como si fueran a cazar a Shrek. Y él le dice a sus hijos: agarren una escopeta, porque tienen escopetas de caza. Dice: y espérense, dice, si entran, pues a ver qué hacemos, porque iban a matarlos. Entonces cuenta esta persona que él los estaba viendo por la ventana cómo se iban acercando, y dice que a 100 metros aproximadamente se paran y cada uno avienta sus herramientas que traían y se van. Al tiempo se convierte uno de los que iba con la multitud, y a los años se topa con esa persona y siempre le quedó la duda: ¿por qué? Estoy hablando que pasaron, no sé, 20 años. Y le dice: no, es que cuando íbamos, le dijo: oye, ¿no te acuerdas cuando iban a lincharnos? Sí, le dice, es que el cura del pueblo nos alborotó a todos. Y le dice: ¿y por qué se detuvieron? ¿Por qué no llegaron? No, hombre, dice, llegamos y donde nos paramos había mucha gente arriba de tu casa esperándonos. Dijimos: no la vamos a hacer, y nos fuimos.
Las historias reales, ¿eh? Bueno, es que Dios es fiel a sus promesas. Su presencia es capaz de acompañarnos aún en los peores momentos de la vida. Tenemos un Dios fiel que bendice el esfuerzo, que bendice la valentía, que bendice la firmeza en sus caminos. Bendice a los que buscan agradarle en espíritu y en verdad. Dios va a cumplir todo lo que ha dicho sin que falte una sola cosa. Y eso incluye sus promesas. Fíjate lo que dijo en Lucas capítulo 16, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice Lucas 16, 17, en la Biblia en lenguaje sencillo, lo van a poner en la pantalla, compárelo también con su versión. Dice así: sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que ¿qué? Que desaparezcan. O sea, Dios es capaz de desaparecer la existencia, porque a eso se refiere cielo y tierra, la existencia, a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley, de su palabra, de lo que Él ha dicho, de sus promesas incluidas. Dios es fiel en todo su esplendor, en toda la extensión de la palabra. Nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes por creerle a Él, creer sus promesas. Dios es inmutable, no cambia. Y si nos esforzamos por cumplir con nuestras responsabilidades delante de Él, si somos obedientes, si permanecemos en su palabra, bueno, Dios prometió estar con nosotros. Y sus promesas no cambian. Lo mismo que le dijo a Josué es lo que nos dice a nosotros el día de hoy, porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hasta la eternidad. Él no cambia, no tiene necesidad de cambiar, porque es perfecto y todo lo que sale de su boca es perfecto. Él ve el pasado, el presente y el futuro como uno solo. Él permanece fiel incluso aún a pesar de nuestras infidelidades. Pablo le dijo a Timoteo que él no podía negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, él no puede ser infiel como pago. Nosotros sí, ¿verdad? Para que se te quite, no te voy a hacer esto. Para que se te quite, no te voy a llevar al cine. Para que se te quite, te voy a dejar de hablar. Te voy a hacer la ley del hielo un año. ¿Ustedes han hecho la ley del hielo? ¿Sí? ¿Nomás una? ¿Las demás están mintiendo? No os hagáis. Mira, cuando somos jóvenes, y más cuando somos inmaduros y faltos de convicción, somos capaces de decir cualquier aberración. Yo a mi hermana le dejaba de hablar un chorro de tiempo, ¿verdad? La castigaba y le dejaba de hablar, pero era un miserable, ¿verdad? Porque eso no se hace. Nos deseábamos la muerte. Ojalá y te mueras, pues tú te mueras doble, y tú ojalá y te mueras, resucites y te vuelvas a morir. Así éramos, ignorantes de Dios, ignorantes de sus caminos. Pero Dios permanece fiel aún a pesar de nuestras infidelidades. Fíjate, Dios nos siguió cuidando y nos ha sustentado hasta el día de hoy. No es que haya de alguna manera consentido con nuestro comportamiento, pero Él sabía lo que había de ocurrir más adelante y nos siguió cuidando. Sabía que después nos íbamos a amar mucho, ¿verdad que sí? Porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y permanece fiel aún a pesar de nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Mira, ¿tú crees que estás vivo porque te lo mereces? Mira, ¿tú crees que estás vivo porque le haces bien al mundo? Es que si yo no estoy en el mundo se acaba. ¿Cuántos piensan así? ¿O crees que estás vivo porque le haces falta a Dios como un instrumento único y perfecto, inigualable, irreemplazable en esta tierra? Pues no, estamos vivos por su misericordia, por su fidelidad,
porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son sus palabras. Bueno, tu trabajo es esforzarte y cumplir su voluntad para poder experimentar todas estas cosas, que Dios cumple lo que promete. Todas las promesas en Él son sí y en Él amén, para la gloria suya. Es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 1:20. Mira, ¿cuántos recuerdan la ilustración de cuando Jesús camina sobre el mar y se topa con sus discípulos en la barca? ¿Sí lo han leído o no? Si no la han leído, pueden leerla ahí en Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Pero resulta que el Señor, despide a la multitud, le dice a sus discípulos que se vayan adelantando. Él, en lo que despide a la multitud, termina, se va a orar, y después de orar alcanza a sus discípulos a medio mar. Ellos ya iban adentro del mar y dice que se estaba levantando grandes olas, había una tormenta. Entonces los discípulos están esperando al Señor y ellos piensan que va a llegar del otro lado, cuando de repente dice que era ¿cuál vigilia? A ver si alguien tiene ahí su Biblia. Tercera vigilia, ¿verdad? Es de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Creo que era la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. Ustedes saben que está oscuro a esa hora, ¿verdad? Y imagínate a medio mar y con las olas que parece que se va a hundir la barca. Cuarta vigilia, ¿verdad? Entonces lo que hace es que llega el Señor caminando, los discípulos se asustan y le dice: es un fantasma. Jesús les dice: es que soy yo, no teman. Y Pedro muy aceleradamente le dice: a ver, si eres tú, manda que yo camine a ti. Mira, solamente bastó una pequeña palabra de 3 letras de Jesús para que eso se hiciera posible. Él le dijo: ven. No dijo: Padre mío y todopoderoso, yo sé que tú lo puedes todo. Tú puedes hacer que Pedro camine sobre el mar, porque tú sabes que Pedro es uno de los que yo he escogido para estar contigo. Manifiéstale a todos tu poder y... No. Ven, es todo. Una palabra tan pequeña, pero suficiente para que Pedro pudiera experimentar una de las cosas más sobrenaturales que se puede experimentar en la tierra. ¿Cuántos han caminado sobre el agua? Verdaderamente, ¿no? Porque hay videos de ahí de los payasos esos que andan simulando. O sea, no, verdaderamente. Los pones en el Océano Pacífico en medio a ver si camina, a ver si tienen de dónde agarrar sus cuerditas. No, es algo sobrenatural. Pedro baja la barca, comienza a caminar, pero se deja de esforzar. Le faltó valor para creerle a Dios. Ya había dado pasos, mas sin en cambio llegó un punto en el que le dejó de creer al Señor y se comenzó a hundir. El Señor lo levanta de la mano, lo saca y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y por esa duda te dejaste de esforzar y de ser valiente. Bueno, es que a veces así somos nosotros también. Dudamos demasiado. Pero Dios cumple lo que promete. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice la Escritura. Habló y no se ejecutará, ya en Números capítulo 23, versículo 19. Él cumple lo que promete. Y prometió estar con nosotros, chicos. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto implica que el Señor estará con nosotros en todo tiempo, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que esté aconteciendo. Por medio del Señor, Mateo 28, 19 y 20, Él le dijo: estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estaré con mi iglesia hasta el fin del mundo, con aquellos que han creído en mí, aquellos que se esfuerzan y son valientes para vivir la vida que yo compré para ellos, los que han recibido de mi gracia.
el don del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese amén significa estas palabras quedan selladas como algo real. Nuestro amén a veces es muy fantasioso, es muy amén, amén. Para todos decimos amén, ¿verdad? No, cuando el Señor decía amén, era esta palabra se sella y se cumple. Porque sí. Amén. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? No supieron ni por qué les dije eso, y pues todos amén, amén. Algunos dormidos nomás voltearon y dijeron, amén, amén. Él estará con nosotros en todo tiempo. Y no solamente en todo tiempo, chicos, en todo lugar. En todo lugar. Su presencia nos va a acompañar siempre. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15, lo voy a leer hasta el 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo está aquí en este lugar, con nosotros, tocando cada corazón, hablando al oído de cada corazón que está dispuesto a escucharlo. Pero también, si ustedes nacieron de nuevo, el Espíritu Santo está en ustedes, no solamente con nosotros, sino también en nosotros. O sea, dentro de ti, para acompañarte a donde quiera que tú vayas. Y eso pues nos debe de poner a temblar. Si hay una gratitud porque sabemos que el Señor va delante de nosotros como un poderoso gigante sin importar lo que estemos enfrentando. Pero también el Señor va delante de nosotros como un poderoso juez para ver lo que estamos haciendo, para saber cuál es la motivación de nuestro corazón al hacer ciertas cosas. Y sus promesas son fieles. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, en todo tiempo, en todo lugar. Y eso tenemos que creerlo, para que no hagas lo que quieres, para que busques, para que te esfuerces por hacer la voluntad de Dios, para que te esfuerces y seas valiente por adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios no espera menos de nosotros, sino una adoración en espíritu y en verdad. No solo prometió estar con nosotros, fíjate, prometió prosperarnos mientras iba con nosotros o mientras va con nosotros. Ahí en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, en la parte B de ambos pasajes dice que será prosperado en todas las cosas que emprenda y hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Esa es una promesa de Dios a nosotros para prosperarnos. Mientras va con nosotros nos va prosperando. Y fíjate lo que significa la palabra prosperidad. La palabra prosperidad significa tener éxito. Pero el éxito de Dios no es el éxito del mundo. Acuérdate que lo que el mundo tiene por sublime, para Dios es abominación. Lo que el mundo alaba, Dios lo rechaza. No es tener éxito según el mundo, porque el éxito según el mundo son carros, son casas, son empresas, son negocios, es dinero y dinero y más dinero. E incluso algunos edomitas simplemente lo que dicen es mujeres. Si tienes 3, 4 mujeres, eres un varón. ¿Cómo le haces para mantener a las 4? Pues para que veas. Y se jactan, ese es el éxito del mundo. Pero fíjate, ese éxito no trae felicidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a personas decir, es que por qué en el Antiguo Testamento Dios les dejaba tener 2 o 3 esposas? ¿Sí se lo han preguntado o no? ¿Y por qué nunca me mandaron la pregunta? ¿Ya saben por qué?
Una vez una persona me dijo esto: oye, ¿y por qué allá? Y yo no puedo. Y yo no puedo, si allá Dios, porque Dios les permitía tener 2, 3 esposas, siempre y cuando la mujer que tenía no fuera de otro varón, o sea, adulterio. Pero si yo tengo a 2, 3 esposas, ¿por qué me va a ver mal Dios? Si también lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo David. Bueno, lo primero que le dije: a ver, ¿y cómo les fue a cada uno de ellos con 2 esposas? ¿Tú ves a un Abraham feliz? Estaba vendiendo a su esposa en 2 ocasiones. Dijo: dile que eres mi hermana, porque si no me dan cuello, mejor que te violen a ti, pero que no me maten a mí. Eso hizo Abraham con Sara. Luego se metió con su sierva para tener a Ismael. Y después Sara le agarró tirria a la mamá de Ismael y terminó corriéndolas. Isaac. ¿Y qué decir de Jacob? Jacob tuvo 4 mujeres al mismo tiempo. 2 hermanas, una de la otra, y otras 2 siervas de sus hermanas, todas viviendo en la misma casa. ¿Cómo les fue? Pues mal. Sus otros hermanos vendieron como esclavo a José, lo mandaron a Egipto, y un relajo completamente. No lo mataron porque Dios detuvo su mano. Eso no es tener éxito. Eso no habla de éxito. Porque fíjate, el éxito de Dios nos dice que el éxito de Dios arroja un resultado feliz, no aparente felicidad, una felicidad real. Aquella felicidad que es capaz de sostenerse en los peores escenarios de la vida. Yo conocí a una hermana a la que me tocó oficiar en el funeral de su hijo. Y la hermana, pues, dolía porque es un hijo, ya se murió grande, no se murió tan joven, pero había vivido con ella toda su vida, era su sostén, era quien la cuidaba a ella, y la hermana no estaba tan grande, 60 años aproximadamente. Y cuando llegué yo al funeral, yo creo que es de los funerales que más me ha impactado, porque la hermana estaba cante y cante alabanzas y gozosas, y yo salía a la funeraria y veía las otras salas y fúnebres totalmente, y decía: ay, me asomaba y lloraba, y luego me metía y reía, y me asomaba y lloraba, porque la hermana tenía gozo aún a pesar del dolor que sintió por la pérdida de su hijo. Y no murió sin antes verlo sufrir por mucho tiempo a causa de un tumor en el cerebro. Bueno, es que esa es la prosperidad que Dios nos promete y que se deriva o se produce de tener su presencia con nosotros. ¿Acaso no les gustaría tener una vida así? No, yo quiero carros. Bueno, pídele a Dios carros. Pídele a Dios carros. Y escucha la enseñanza del miércoles de la obediencia trae bendición. Pídele casas, pídele un esposo. Y a veces somos bien irracionales, ¿verdad? Yo tenía una amiga que decía: no, es que yo no me voy a casar hasta que yo encuentre un hombre. A mí me gustan altos, dice, fuertes, de ojos de color y blancos. Tiene 45 años, algo así, no se ha casado. Digo: por Dios santo, le digo, estás en México. O sea, no tiene sentido. A veces somos muy irracionales, pensamos que el que Dios nos dé las cosas que queremos o el obtener las cosas que queremos es Dios dándolas, y no es así. El Señor prometió prosperarnos, pero es su prosperidad. Es decir, el Señor prometió hacernos felices. Y Él sabe cómo hacernos felices. La cuestión está en que nosotros le llamamos felicidad a algo muy mediocre. Y no debe de ser así. Yo te voy a prosperar, dice, en tu camino, y todo te saldrá bien. Él nos da la victoria. Él ya venció en la cruz, despojó principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en una cruz. Los venció, y ahora nosotros, dice la Escritura, que somos más que, así se la sabe, ¿no? Porque hay una canción. No sé, a ver, bueno, los voy a poner aprietos, mejor no. Me arrepiento en polvo y ceniza.
Pero somos más que vencedores, chicos, por medio de aquel que nos amó. Bueno, se los voy a poner, se los voy a decir. A ver, ¿en dónde está ese pasaje? Ah, sí, a ver, búscalo. Donde dice que somos más que vencedores. Ah, pero la canción la bailan y la saltan. Está como yo cuando recién me convertí. Había una canción que decía, ay, grande es tu gloria y tu poder. ¿Cómo va? Pero hay una frase que dice, Cordero inmolado, justo y fiel. ¿Es esa? ¿O es otra? Es otra. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenece. Y yo no, alzo mis manos, alzo mi voz. Y luego decía, Cordero inmolado. Y dije, ¿qué significa inmolado? Pero ya tenía como 2 años cantándola. Y dije, oye, ¿qué significa inmolado? Pues inmolares o qué. Pues ya me metí a investigar y supe que era inmolado. Pero a veces así estamos, ¿verdad? Somos más que vencedores, pero no sabemos por qué. Simplemente decimos, somos más que vencedores. No, somos más que vencedores porque el Señor ganó una batalla que nosotros no peleamos. ¿Te imaginas? De repente el pastor Sergio lo dice de una manera muy curiosa. Él lo representa así. Dice, es como un boxeador que se sube al ring, dice, y se da con todo y termina todo sangrado, pero gana la batalla. Dice, recibe su dinero y se lo da a su esposa. Su esposa es más que vencedora. Se gastó el dinero que no le costó a ella ganar. Bueno, así es Jesucristo con nosotros, porque somos la esposa del Señor. Él ganó esa lucha, Él se llenó del vituperio del mundo, fue crucificado, pero venció, triunfó en esa cruz, y nosotros somos más que vencedores. ¿No lo han encontrado el pasaje? Ok, Romanos 8:37. Saca la estrellita, déjala, la pongo así. Ahí está. Somos más que vencedores, porque nos dio la victoria por la fe. Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En que Cristo venció y nos regaló esa victoria a nosotros. Y eso, chicos, se llama prosperidad. Eso se llama prosperidad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso nuestro camino es capaz de prosperar en Él. Es decir, que nada nos va a impedir seguir avanzando. Eso es prosperidad. Se murió alguien, seguimos avanzando. Una enfermedad, seguimos avanzando. No tenemos dinero, seguimos avanzando. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lean el pasaje de Romanos 8 completo. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo... Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede impedir seguir avanzando. Pablo dijo, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Es decir, los llevará hacia adelante hasta que Cristo venga por ustedes o ustedes vayan para Él, para con Él. Porque el que la comenzó la terminará, porque es fiel y cumple sus promesas. Lo va a hacer hasta que lleguemos a la meta. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 2:14, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ese olor de su conocimiento no es en los derrotados. En una persona derrotada, una persona que no busca, que no experimenta las promesas de Dios, no huele a Cristo ahí. Huele a Cristo en donde hay triunfo, porque Él triunfó en la cruz por nosotros. Cuando nada ni nadie te puede hacer salirte del camino, ahí hay triunfo, chicos.
¿Y tú por qué estás tan feliz? Si te acaban de hacer esto, te corrieron del trabajo. Sí, estoy feliz porque yo sé que Dios tiene otras cosas mejores para mí. Porque no fue por mi culpa que me corrieron. ¿Y tú por qué estás tan feliz si acabas de experimentar la muerte de tu mamá? Bueno, porque yo sé que la voy a volver a ver, sí me duele y hay lágrimas en mi corazón, pero el Señor tiene promesas mayores y mejores. A veces los cristianos nos dicen que, no, que somos insensibles. Oye, se muere alguien y no lloramos y dicen, oye, ¿por qué no lloras? ¿No la querías o no lo querías? No, es que sí lloro y sí lloré y todo, pero no puedo pasarme la vida llorando. Yo sé que tengo una promesa mucho mayor y mucho mejor. Y ese triunfo manifiesta en el lugar donde estamos un dulce olor de su conocimiento. Se manifiesta la presencia de Dios ahí a través de tu vida, porque estás experimentando sus promesas, que estará contigo donde quiera que vayas, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y hará prosperar tu camino, es decir, irás hacia adelante, te dará la victoria, prosperará tus obras, para que sigas haciendo la voluntad de Dios. Traerá un crecimiento a tu vida, te llevará de gloria en gloria a la imagen de Jesús, serás transformado por Cristo. Nosotros, chicos, tenemos que esforzarnos y ser valientes para creerle a Dios. Hay una lucha el día de hoy contra el escepticismo. El mundo trata de negar a Dios. Llega en su presencia en medio de nosotros. Pero Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y si nos da la victoria, entonces se manifiesta su presencia. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y si tú eres una de sus ovejas, Él dio su vida por ti. Y si aún no eres de sus ovejas, acude a Él para que seas de sus ovejas. Él dio su vida por el mundo, chicos, para que tuviéramos una vida diferente. Simplemente lo que nos pide es: esfuérzate y sé valiente. Mira, termino con este texto, Primera Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56 dice así. Lo van a proyectar al 58. Bendito sea Jehová, dice, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos, para que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Ponte de pie. Esta es una promesa, esta es una oración tan hermosa que yo te invito a que la medites, estando en tu cuarto, estando en soledad. Medita. Primera Reyes 8:56 al 58. Y pídele lo mismo, y no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Que Jehová esté con nosotros. Dile que tienes a un lado: el Señor esté con nosotros. El Señor esté con nosotros, a los que están a los dos lados, no nada más a uno. Al de la derecha y al de la izquierda. El Señor esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Que Él incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Ese es el anhelo de nuestro corazón, para con nosotros y para con ustedes.
Cierra tus ojos un momento. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a esforzarte y ser valiente? Hay una guerra en el mundo y todo te dice que no vale la pena seguir al Señor, que no vale la pena esforzarse, que no vale la pena hacer las cosas que Dios te manda, porque esta vida es corta y pasajera y hay que vivirla y hay que vivirla bien. Lo que ellos ignoran voluntariamente es que Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus promesas y ninguna de ellas cambiará. Todas sus promesas son fieles y lo confirmó por medio de su resurrección. Se levantó de entre los muertos para confirmar así su poder y su gloria. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Qué tan dispuesto estás a esforzarte, a ser firme, determinante, a ir hacia adelante? ¿Qué tan dispuesta estás a ser valiente? Es decir, a estar alerta para enfrentar lo que está delante de ti con valor, con firmeza. Señor, dile, yo quiero adorarte solo a ti. Yo quiero experimentar tus promesas, yo quiero experimentar tu gloria, tu poder. Esa gloria que viene por medio de la fe en quien tú eres. Restaura mi vida, dile yo, Señor, he sido dañado quizá, pero restaura mi corazón y mis pensamientos. Desvía mi mirada de las cosas que me ponen tropiezo, del dolor que quizá me causaron. Desvía mi mirada para no guardar rencor, para perdonar, porque eso me estorba para poder esforzarme y ser valiente hacia lo que tú tienes para mí en esta tierra. Ayúdame, Señor, a ser diferente a mis padres quizá. Y si mis padres son buenos cristianos, ayúdame a ser mejores que ellos en la obediencia a tu palabra. Ayúdame a dejar atrás todo lo pasado y haz de mí cada día algo nuevo. Así como renuevas tu misericordia, Señor, renueva mi vida continuamente. No permitas que el desánimo, el temor por enfrentar las cosas de este mundo nos aparten de ti. Ayúdanos a ser fieles, a permanecer firmes y constantes en ti. Gracias, Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, gracias por ser paciente con nosotros, gracias por amarnos, porque ¿quién éramos nosotros? ¿Quiénes somos para que nos ames? Para que nos sustentes, para que nos cuides, para que nos tengas paciencia. La realidad es que no te beneficiamos en nada, Señor. Pero tú sabes que te necesitamos, tú sabes que sin ti no podemos, que si tu presencia no va con nosotros, no podemos. Porque tu presencia en nosotros es lo que marca la diferencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos jóvenes. Que tu palabra se quede sembrada en su corazón y dé fruto. Y si hay alguno de entre los que estamos aquí que es indiferente a ti, siga extendiendo, Señor, tu misericordia y tu bondad. Si hay alguno que quizá tome en poco lo que tú has hablado, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y ayúdalo, atráelo con cuerdas de amor hacia ti. Y úsalo como un poderoso instrumento en tus manos. Yo bendigo la vida de cada uno de estos jóvenes. Que de estos jóvenes nazca una descendencia para tu gloria. Que de cada uno de estos jóvenes que están aquí vengan generaciones de hombres y mujeres con temor de ti, que cambien el destino de todos los que vienen después de ellos, porque tomaron una decisión, la decisión de esforzarse
ser valientes para cumplir con su responsabilidad, porque se esforzaron y fueron valientes para obedecer en todo tu palabra, porque se esforzaron y fueron valientes para permanecer en tu perfecta voluntad, porque se esforzaron y fueron valientes para creer en todas tus promesas. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por todo lo que nos das, pero sobre todo gracias por quien tú eres. En el nombre de Jesús, recibe siempre toda la gloria, Señor, y cumple tu voluntad y tus propósitos en nosotros. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, chicos. Tomen su lugar, por favor.